Hola a todos, voy a hablar de un tema, este es un tema interesantísimo, del cual yo ya he hablado en parte muchas veces en este canal. Creo que no le he dedicado un video entero a él, pero bueno, lo he tocado en muchos momentos a lo largo de los videos, pero voy a estructurar este video como una respuesta a otro video que es de hace 2 años, que yo me lo encontré el otro día y fue realmente un gran hallazgo, que está en el canal Filosofía en la Cruz, se llama el canal. Es un video de hace 2 años que se titula El metal es un producto para el neoliberalismo. Difunde conocimiento de manera equívoca. Bien, ya desde el título se presenta este video como algo interesantísimo y que, bueno, los que me conocen o conocen el canal o saben de qué va, se imaginarán que, bueno, esto es genial, genial. Así que es más o menos, prácticamente es el tema del que yo siempre hablo, ¿no? Pensar el metal, ponerlo en tela de juicio y ver qué hay detrás de eso, ¿no? De esa palabra tan repetida, ¿no? Y a veces tan superficialmente asimilada que es el metal o qué hay detrás de eso. Así que bueno, vamos a entrar. El video, si ustedes lo quieren ver, no sé si lo puedo etiquetar, bueno, voy a poner el título tal cual para que lo busquen. Es del canal Filosofía en la Cruz, si lo quieren ver, es de hace 2 años, como digo. El chico trata el tema de manera profunda. Eso es muy interesante. Bueno, yo voy a ir respondiendo, estructurando mi argumentación en base a responder los puntos que él propone en ese video. Obviamente lo voy a etiquetar. Si ustedes van al video van a ver que yo le comenté que si le molestaba si le hacía un video. Me dijo que no, o sea que el canal está activo. O sea, todavía está vivo, espero. Y bueno, yo le voy a... Todavía está vivo en YouTube, me refiero a la actividad del canal, de su canal. Así que bueno, como digo, voy a estructurar este video en base a responder a las cosas que él propone en ese video. Y bueno, lo voy a etiquetar en el propio título del video. Así que si a YouTube se le ocurre comunicárselo, bueno, ahí está. Un saludo para él y para todos los demás. Vamos al punto. Lo primero que voy a decir es que, vamos a entrar por el título, ¿no? Dice, el metal es un producto para el neoliberalismo. Bien, lo primero que me llamó la atención es que diga, es un producto para el neoliberalismo. Eso puede tener dos acepciones, dos interpretaciones, depende. Puede ser un hiperbatón, diciendo que el neoliberalismo tiene al metal como un producto dentro de su propuesta, ¿no? Dentro de su propuesta comercial, dentro de la góndola que pone frente a los consumidores. O puede ser un poco más, ir un poco más allá con la interpretación y decir que el metal es un camino que pone el neoliberalismo para atraer gente hacia su propia lógica. Ambas acepciones son aceptadas y no son contradictorias ni excluyentes, sino que son complementarias, así que podemos dar las dos por ciertas. Después dice, difunde conocimiento de manera equívoca. Y aquí lo que hace él es adelantar la tesis. Yo ya vi el video, obviamente, pero bueno, lo voy a volver a ver a medida que estructuro la respuesta para tenerlo más fresco. Pero yo lo vi, y es lo que hace acá con esta apotegma, digamos, de difunde conocimiento de manera equívoca, con esta afirmación, es adelantar la tesis de su video. Pero bueno, vamos a ir punto por punto. Comencemos. Lo primero que quiero dejar claro es a qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo. A ver, hay dos acepciones, creo yo, que hay que tener en cuenta. Obviamente, disculpen si siempre soy así en los videos, no tengo guión, no tengo nada a la mano, así que vamos a ir tirando de memoria. Pero esencialmente hay dos acepciones que son las más aceptadas del neoliberalismo, salvo por los liberales. Los liberales, de hecho, niegan la existencia de la etiqueta neoliberalismo, porque dicen que el liberalismo es siempre uno y se aplica o no se aplica, da igual el contexto histórico. Entonces no existe el neoliberalismo, es simplemente el liberalismo. Lo que podemos decir es que hay quienes dicen que el neoliberalismo es un liberalismo que ha ido a una fase superior, es decir, un liberalismo que utiliza las herramientas del Estado para sus propios intereses. Esa es una acepción muy, muy difundida, para mí erróneamente. Yo no coincido con esa acepción porque creo que el liberalismo realmente existente, no el teórico ideal, siempre ha sido eso. El liberalismo siempre ha utilizado la maquinaria del Estado para sus propios intereses. Eso es el liberalismo realmente existente. Es mentira, es falsa esa dicotomía entre mercado y Estado. Siempre han actuado de manera complementaria y además que no existe un solo mercado, sino que hay una diversidad de mercados, y no existe un solo Estado, sino que hay una diversidad de Estados, dentro de los cuales intereses estatales que a su vez se complementan con intereses mercantiles de distinta índole. De esto podemos dar muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. El mismísimo Plan Cóndor es un plan estatal diagramado por y para desde preceptos de empresas privadas que han sacado beneficio y a su vez han sido benefactoras del Estado, ¿no es cierto?
y a su vez productos que eran de empresas han sido donados o regalados a los estados que intercedían dentro de ese plan. Por ejemplo, los famosos Falcon, que eran donados por Ford. Bueno, otros ejemplos. O bueno, el Camp Bondsteel, que se instaló, que fue yo siempre la menciono, pero fue posterior a la guerra del Kosovo, la base militar estadounidense más grande fuera de su territorio, que fue puesta donde está puntualmente para favorecer a ciertas multinacionales petroleras, que a su vez, al ser multinacionales estadounidenses, prestan su apoyo económico, logístico, propagandístico y geopolítico a Estados Unidos. O sea, como digo, hay un entrecruzamiento constante de intereses. Y es falso lo que dicen los liberales, esto de que hay una oposición entre Estado y mercado. No, trabajan juntos. La venta o la puesta de este espejismo, la puesta en circulación de esta teoría del espejismo de dialéctica entre ambos, es parte justamente del liberalismo y de esa mentira, ¿no?, que se instala. Pero es algo para que le vendan a los demás, no es algo que ellos realmente apliquen. Por eso digo, ese es el liberalismo realmente existente y por eso no coincido en que esa sea la acepción correcta al hablar de neoliberalismo. Después hay otra acepción de neoliberalismo, que es una, creo yo, un poco más correcta, que es decir simplemente que el neoliberalismo es traer las ideas históricamente asociadas al liberalismo a un contexto actual, ¿no es cierto? Entonces, si bien las ideas son las mismas, se dice, al tener su aplicación material en otro terreno de juego, en otro contexto sociocultural, en otro contexto mundial, tienen otros resultados, otras condiciones. Y tienen sus figuras específicas, sus Reagan, Thatcher, los Chicago Boys, Milton Friedman y toda esa cuestión, que fíjense hasta qué punto, siempre lo menciono, pero es algo divertidísimo pensar que Milton Friedman, uno de los grandes promotores del liberalismo, ¿no?, y la crítica al Estado, era efectivamente un empleado estatal del gobierno de Reagan. Que de hecho su programa, Libre para Elegir, muy bueno por cierto, véanlo porque es una excelente enciclopedia de pensamiento liberal, se transmitía en la televisión pública estadounidense. Y de hecho a él le dan el premio Nobel de Economía para crearle un prestigio que posteriormente lo va a utilizar para diagramar los planes políticos de otros estados, de Chile o de Argentina, bueno, los estados que estuvieron bajo el yugo del Plan Cóndor. Plan que obviamente dentro del mismo plan estaba que Estados Unidos no haga lo que hacía que otros hagan. Esto es así. Bueno, pero no quiero adentrarme tanto en eso, pero es importante tener claro cuáles son los términos en los cuales estamos trabajando. Y eso lo vamos a ver en el video. Fíjense. Por cierto, les recomiendo, como siempre, vean el video, vean el canal de este chico que realmente peca un poco de lo mismo que yo, ¿no? Quizá trata de ser muy profundo y termina ahuyentando a la gente, pero bueno, es lo que somos, es la naturaleza que tenemos. Así que vamos a la cuestión. Vamos punto por punto. Bueno, lo primero que menciona en su video es esta cuestión de la adhesión a una moda o movimiento cultural o tribu urbana. Él rescata ese término, que ya está un poco añejo, ¿no?, pero que nos sirve muy bien para conceptualizar la cuestión de tribu urbana. Dice que los metaleros tienen un afán, yo coincido, ¿no?, una exaltación del yo mediante la cual pretenden, mediante cuestiones estéticas o superficiales, ser adeptos a una parte de algo, ser parte de algo, de un movimiento, y bueno, sin tener un profundo conocimiento de aquello a lo cual dicen ser adeptos y sin tener idea real de lo que significan o simbolizan los, valga el pleonasmo, símbolos que ostentan. Él, bueno, da el ejemplo del cabello largo, de la ropa negra, lo cual es curioso porque él está de negro, de los piercings, lo cual es curioso porque él tiene 2 aritos, ¿no?, en el video, pero bueno, son detalles, simplemente estoy haciendo un chiste, pero no hay problema. En todo caso, lo tomo particularmente. Yo suelo usar ropa negra. Tengo el cabello largo, muy largo. No uso piercing, ni aritos, ni nada de eso, ni tengo tatuajes, ni nada por el estilo. Pero, en fin, eso es una... ¿Se entiende, no?, lo que quiere decir la adhesión a las modas. Sí. Él dice que muchos de estos llamados metaleros no son realmente metaleros porque no estudian la música en profundidad, sino que escuchan ciertas canciones de ciertas bandas puntuales, pero lo que hacen sí es adoptar toda la parte estética, la parte superficial de lo que se promueve por una cuestión de pertenencia, ¿no?, de identidad. Lo que voy a decir es que primero sí, o sea, hay muchos que quedan en eso, ¿no?, que escuchan unas bandas puntuales con las que empiezan, nunca profundizan más de eso, y quedan rondando en eso. Yo no sé qué relación tiene él con el mundo del metal o cuánto sabe o cuán al tanto está de lo que esto significa, pero no importa, o sea, porque no es lo central de su argumentación. Pero quiero aclararlo, justamente por eso el video me parece tan interesante, porque él da cuenta de muchos mitos o estereotipos que existen. De hecho, de esto en parte ya lo comenté en ese capítulo del podcast en el que participé con Power Fortress, que es sobre la identidad metalera.
Si les interesa, ahí lo tienen. Es largo, sí, pero tiene mucho contenido para el que le interesa. Bueno, ahí queda por si les interesa ir a buscarlo. Voy a poner el link por acá. Así que, bueno. Además, esos videos, todos los podcasts esos, Heading for Power, tienen una edición bellísima que corrió a cargo, obviamente, de Power Fortress, que los que no conocen su canal saben que tiene una edición extraordinaria. Realmente hace desde hace años un trabajo formidable, además muy detallado, muy bien. Una maravilla su canal. Todo lo contrario a este, que este canal es una basura improvisada. Pero bueno, recomendación ahí en, obviamente, el canal de Power Fortress y esos podcasts. En fin, volviendo a la cuestión. Si bien es cierto lo que dice Filosofía en la Cruz, de que hay muchos que se quedan en algo superficial, ciertas bandas, ciertas canciones, también decir que cuando uno ya ha recorrido un camino, y esto lo puedo decir por experiencia personal, ha escuchado no algunas, sino muchas, y lo vamos a decir así, muchas bandas, muchas canciones, varios subgéneros, no quiero decir muchos subgéneros, pero muchos subgéneros, sí, uno ya conoce, a lo largo de los años, uno ya se conoce a sí mismo y ya sabe cuál es su nicho específico. Entonces se empieza a centrar en cosas específicas. Esto quiero dar ahora las pautas generales a las que después voy a ir recurriendo a lo largo del video. Porque esto ya lo he dicho también varias veces. Pero los subgéneros tienen un sonido específico que a su vez van generando un fandom específico y dentro de ese fandom se genera una, podemos llamar una cultura específica que tiene sus códigos incluso ideológicos o estéticos o de toda índole, más superficial o más profunda, como se quiera decir. Entonces, y esto es lo importante, no podemos decir que el metal hace tal o cual, porque no existe el metal. Hay distintos tipos de metal que se han dado a lo largo de la historia. Y hay distintos estereotipos de metalero que son muy diferentes uno de otro, tanto en estilo plenamente musical, las características musicales, ¿no? Porque, como decir, el metal no promueve nada, es decir, el metal promueve tal cosa, no, el metal no promueve. El metal es música, son ondas vibratorias, ¿no? Son características musicales específicas. Obviamente, no quiero ser necio, cuando hablo, esto lo digo siempre, cuando hablamos de metal no hablamos simplemente de música, no nos referimos simplemente a cualidades musicales específicas en las ondas sonoras, nos referimos a un montón de cosas, pero muchas más de lo que la gente piensa. Esto está más atomizado de lo que muchos creen. Hay estereotipos metaleros que están en contradicción a otros y son completamente diferentes. Pero bueno, él especifica bastante, pero él da por cierto a veces al utilizar muy generalmente el término metal para englobar a todo cuando es una rama muy específica a la que él apunta. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Pero quiero dejarlo claro. Quiero dejarlo claro. Decir, bueno, como digo, un metalero a lo largo del tiempo se va conociéndose a sí mismo y llegado a un punto sabe cuál es su nicho de pertenencia y sabe qué tipo de bandas, sabe ya reconocer incluso antes de escuchar más de un minuto de una canción cuál es la propuesta de una banda y si está cerca de su línea de lo que viene buscando porque ya se conoce a sí mismo desde hace tiempo, ¿no? Así que es normal, tanto al comienzo como al final de la jornada vital que uno son quizá quienes están a medio camino los que escuchan muchos subgéneros, ¿no es cierto? Están descubriendo constantemente y están viendo qué es realmente lo que más los identifica y cuál es su nicho de preferencia o de pertenencia, entre comillas. Entre comillas, esta idea de pertenencia, ¿no? Porque es una cosa muy superficial, como bien lo dice Filosofía en la Cruz. Pero bueno, continuamos. Bueno, al continuar, él dice varias cosas, ¿no? Me dice un montón de cosas en poco tiempo, así que voy a tratar de ir hilando las cuestiones. Empieza a decir que el metal transmite conocimiento de forma errónea porque la gente no se forma a través de la lectura, sino a través de las canciones, a través de la retórica o de la música. Eso depende. A ver, han habido bandas que han expresado cosas, sí, pero es que es mentira. Tampoco es que algo esté escrito. Esto es un poco el mito del libro, ¿no? Que un poco él ronda un poco esa cuestión cuando también dice que la música es más fácil de asimilar y que los libros o la literatura, dice él, lo cual, bueno, es una... Ahí lo tengo que decir, es un error hablar de literatura en términos amplios para referirse a todo lo bibliográfico, ¿no? A todo lo escrito como si todo fuera literatura y no es así. Hay muchas cosas que de hecho dicen ser literatura y no lo son. Son obras de consumo popular, ¿no es cierto? De ficción americana, por ejemplo, o, bueno, autores, ¿no? Lovecraft, Tolkien y toda esta cuestión, que de literatura tiene muy poco, pero bueno, vamos. También el hecho de que eso de que esté en un formato libro, que no es más que un formato, no le da veracidad de ningún tipo. Eso es, como digo, el mito del formato libro. Como al mismo tiempo el mito de que, claro, la música es algo de consumo popular y por ende no hay manera de que la música transmita algo que no sea superficial o descartable.
Eso también es un mito. Eso está un poco más verificado en la realidad. Pero es que tienen otra maquinaria de producción. Eso ocurre, ¿no? Y es bueno, de consumo mucho más masivo que lo que es el mundo del libro, que de por sí también está muy, muy degradado desde hace varias décadas. Pero en fin, continuando. También hay una cosa, él empieza a decir que muchas de estas bandas, él dice estas bandas, pero él no puntualiza, claro. Cuando empieza a decir que estas bandas utilizan símbolos de Baphomet, de Hitler, fíjense desde qué punto, los que son metaleros me entienden, ¿no? Se van de un punto a otro. De Baphomet empieza a decir, de Hitler, de Satán, bueno, de símbolos, seguramente se está refiriendo también a símbolos como el hexagrama unicursal, o bueno, la estrella de 5 puntas, el macho cabrío, etc. Toda esa simbología tan recurrente en el black metal, y en el proto black metal también, y en el death metal también, si no pregunten a Glenn Benton. Bueno, está haciendo referencia a todo eso, pero eso no es todo el metal. Eso es algo, de hecho, un desarrollo bastante tardío. Pero bueno, él también lo va a mencionar, así que tampoco quiero entrar tanto en eso ahora. Pero bueno, él dice que muchos metaleros o seguidores de esta banda se hacen adeptos a esa simbología sin tener idea de lo que realmente significa. Y él marca una contradicción, que en esto estoy completamente de acuerdo, de hecho lo he mencionado, y nadie nunca le ha dado importancia a esta mención, de la contradicción profundísima que hay entre mucha de esta gente que reivindican la figura de Hitler, la cual vaya a saber uno cómo la interpretan, de esto ya he hablado muchas veces, así que en eso sí no voy a entrar, en las diversas interpretaciones de la figura de Hitler y de lo que fue el nazismo, pero hay una contradicción latente, evidentísima, y él la hace notar, y tiene razón, tiene razón. Bueno, y acá él hace a ver, traza una genealogía muy reducida del metal, diciendo que surge en el Reino Unido. Bueno, yo entiendo que lo hizo a las apuradas. Yo no quiero creer que simplemente él crea que todo lo que dijo es correcto. Pero bueno, lo hizo demasiado sintético, ¿no? Dijo, nace en el Reino Unido, menciona ejemplos, ¿no? Menciona, creo que a Black Sabbath, a Judas Priest, a Iron Maiden, a Saxon. O sea, fíjate, mezcla bandas pioneras con bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Menciona a Accept, que son alemanes. Pero bueno, en fin, dice así, y después dice, habla de los 80 y dice se dan varios estilos. En los 80, lo dice al pasar, ¿no? En los 80 se dan varios estilos. En los 80 se da todo, amigo. Los 80, qué lindo que son los 80. Claro, los 80 son como el santo grial del metalero promedio, ¿no? Uno piensa en los 80. Personalmente, lo que yo más escucho es sobre todo de los 90, históricamente, o incluso de la primera década del 2000. Pero bueno, siempre se habla de los 80, ¿no? Se idealiza los 80, todos idealizan los 80. Y él lo dejó al pasar, bueno, en los 80. No es tan mal, pero me dio risa. Después habla de finales de los 80, comienzos de los 90, surge en los países escandinavos, dice él, que en ese momento eran los más ricos del mundo. Yo acá voy a abrir un paréntesis. Primero, tenemos que definir a qué nos referimos cuando decimos rico. Si nos referimos a la calidad de vida o nos referimos al PBI per cápita. Yo no sé en ese momento si estaban entre los países con más alto PBI, no lo sé. Tampoco lo están ahora, pero bueno, los países con mejor calidad de vida, eso sí. Es que hay todo un debate, ¿no? Cuando decimos los países más ricos, ¿a qué nos referimos, no? Porque hay muchos que están diciendo que Argentina es muy rica. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Gente que Dubái es muy rico, ¿no? Singapur, Luxemburgo. Bueno, los paraísos fiscales son muy ricos, ¿eh? Pero existen porque atienden a la necesidad de otros estados. O sea, esto es una simple que, muchachos. Existen porque atienden a la necesidad de otra gente. Que son estados y que son multinacionales también, que trabajan en conjunto. Pero en fin, volviendo a la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, en fin. Surge el black metal, dice. Bueno, es que no surge, no es generación espontánea. Además, no es tan lineal tampoco, porque él de hecho no menciona a Venom, que es fundamental, no menciona a Hellhammer, no menciona a Sodom, por ejemplo, no menciona a Mercury for Fate. A ver, yo entiendo que eso no es lo central, pero me llama la atención porque termina siendo importante saber la genealogía de la cuestión, de lo que posteriormente llamamos black metal. Fíjense que él va a hablar, cuando hable de black metal, se va a referir en realidad a lo que fue el True Norwegian Black Metal, el Inner Cycle, y la influencia posterior, por toda esa influencia de reivindicación racial, toda esa influencia de anticristianismo ortodoxo, no un anticristianismo de calle, sino no un anticristianismo de asustar a la tía Norma, sino de una construcción teológico-filosófica basada en el anticristianismo, o que pretende serlo, cuanto menos, o que lo intenta, o que lo ha intentado, o que simula intentarlo, que es también una puesta en escena. Todo eso, que es ya el black metal más desarrollado, ya posterior a la primera ola. Pero bueno, yo obviamente no le exijo a él que sepa esto,
pero creo que viene a cuento. Pero hay una cuestión. Él se pregunta por qué nace allá. Es que no nace. Es que se desarrolla y llega a un punto culmine ahí, sí. Pero le va a decir que, además del paisaje, que él va a decir que tiene relación con la música. Bueno, no sé, eso hay que matizarlo. El paisaje tiene relación con la música. No lo sé. Eso es una filosofía de la música en base a la interpretación paisajística que yo no voy a entrar tanto. Pero yo no sé cuánto de paisaje nórdico hay en los demos de Mayhem. No mucho. Pero bueno, no lo sé. Pero así que no voy a entrar tanto en eso. Creo que entiendo a lo que se refiere, ¿no? Por la crudeza, lo frío y todo eso. Eh, pero bueno, no sé. Lo que sí va a hacer es una especie de análisis antropológico dentro del cual él dice que como esa gente... Acá hay una contradicción evidente que yo realmente no la entendí. Creo que yo no la entendí. O si no, bueno, si él se entera, que si quiere explicarla. Él dice que el humano, cuando tiene sus necesidades, lo que yo llamo siempre el imperativo fisiológico, ¿no? Sus necesidades materiales cubiertas y vive para trabajar, lo cual hay una contradicción ahí. O sea, uno o tiene sus necesidades básicas cubiertas o vive para trabajar. Porque una persona que vive para trabajar no tiene sus necesidades cubiertas y necesita vivir trabajando. ¿Se entiende? Si tiene la inmensa mayoría de las horas de su vida ocupadas en el trabajo, no tiene sus necesidades cubiertas. Porque una de sus necesidades es el descanso, gozar de buena salud. Pero bueno, y él dice que esto repercute en que se abandona lo esencial, que es lo espiritual del ser humano. Bueno, esa es una interpretación de él. Yo no coincido, pero igual podemos entrar a ver a qué nos referimos con lo esencial o con lo espiritual. Y dice que eso va a repercutir de alguna manera. Yo sinceramente no lo entiendo. A ver, creo entender el espíritu de lo que él dice. Que él dice que una persona cuando vive trabajando y no hace otra cosa, su humanidad se pervierte y se convierte en un mecanismo, en un engranaje de trabajo, ¿no? De producir. Pero eso no es justamente lo que se denomina rico en los países escandinavos. Son países justamente con las necesidades cubiertas. Tienen una red de asistencia que garantiza eso. O sea, no, hay una contradicción ahí. Bastante grave. Creo que eso es de otro tipo de países, quizás de Japón en una época o de China. Pero bueno. Y dice, y esto es otra cosa curiosa, dice que esta necesidad espiritual, tiene que brotar de alguna manera y que brota a través del nihilismo. Bueno, no sé por qué lo dice así. El nihilismo tampoco es parte fundamental del black metal. Eso es una interpretación muy posterior, que tiene ya que ver, si se quiere, con el existencialismo, con el black metal nacional, el black metal depresivo. De hecho, el black metal nacional socialista niega eso. Porque las consideraciones... De hecho, el propio odinismo niega el nihilismo, porque le da un sentido. Y el nihilismo no es la negación del todo, no es el vacío absoluto. El nihilismo puede ser negativo o positivo. El nihilismo, en esencia, es la negación de un sentido de la vida. O sea, es la libertad absoluta. Algunos van a decir que, bueno, que eso significa que todo está permitido y van a ir a una interpretación payasesca, como le he escuchado por ahí a cierto personaje, Ricardo Iorio, de que eso significa que puedo matar a cualquiera. No, no es eso. Eh, pero bueno, dice que el ser humano empieza a adoptar formas de pensar que no entiende. Bueno, en todo caso empieza a adoptar formas de comportarse que no entiende, porque de pensar y no, hay una contradicción ahí de términos. Pero dice también que llega a ellos por cosas mucho más fáciles de digerir, lo dice así, como lo es la música. Bueno, a ver, el black metal justamente no es música fácil de digerir. Yo nunca he creído en el mito de que los metaleros son más inteligentes ni nada de eso, es una tontería por supuesto, pero tampoco podemos decir que es música fácil de digerir. No es esa la expresión. Y tampoco poner en un plano superior la literatura, porque no olvidemos que él utiliza literatura en términos amplios para referirse a todo lo escrito. Hay mucha estupidez escrita también. Hay muchos libros que son una auténtica basura. No es así. Hay muchas canciones que también, por supuesto. Pero no es así. Esto es un poco lo que mencioné hoy del mito del formato libro. Muchas veces pasa, no es el caso obviamente del amigo
Filosofía en la Cruz, pero hay mucha gente que no tiene relación con el mundo de los libros o ha llegado muy tarde. Veo gente, por ejemplo, de más de 40 años que idealiza la literatura, ¿no? Y cree que hay algo sagrado ahí, ¿no? Gente que ha llegado muy tardíamente a los libros y por eso los idealiza, ¿no? Y piensa que esto es la verdad revelada. No, nada que ver. Es como la gente que nunca trabajó, ¿no? Y dice el trabajo dignifica, o la chamba y el orgullo. Y bueno, no, la verdad que no. Hay que trabajar 10 horas, una jornada de 10 horas, hablo por experiencia personal, y llegar a tu casa fundido, sin, sin capacidad mental para pensar, ni siquiera para disfrutar una canción y acostarte y solamente ser capaz de dormir. Eso es horrible, eso no dignifica, eso es lo contrario a dignificar. De hecho, los que promueven esta idea de que el trabajo dignifica y que tenés que trabajar y ganarte, son gente que no trabajó en su vida. Claro, te venden eso a vos. Vos trabajás y sentiste pleno y yo sigo disfrutando la vida. Claro. Y eso también es el liberalismo. Volvemos a lo que dije al comienzo. Pero bueno, en fin, idealizaciones por ahí, ¿no? Me llama la atención que menciones. Y después la música. No sé, fácil de digerir no es. Creo que... de hecho, nunca se ha utilizado en propaganda política este tipo de música. Muchos artistas dentro de estos géneros sí hacen de su música una propaganda panfletaria de intereses políticos específicos, sí, y de ideologías políticas específicas, sí. Pero los partidos políticos de gran alcance, digo, no los minoritarios o que son un poco, funciona con un círculo más cerrado, nunca han utilizado este tipo de música. Utilizan otros tipos de música. Lo escucho mucho acá, utilizan muchos remixes de reggaetón o de cumbia, o de canciones pop súper conocidas, para hacer sus campañas publicitarias y todo eso. Estamos hablando de política mainstream, ¿no es cierto? Pero eso es inculcar. Bien, continuamos. Después acá él dice una gran verdad, es muy cierto, que hay bandas de black metal que proponen un ocultismo, satanismo y un nacionalsocialismo todo junto. Y él habla de una ensalada de cosas. Y con toda razón, es efectivamente una ensalada de cosas. Que cuando uno pasa el tiempo, ¿no? Y uno conoce cuáles son las vertientes de todo esto, no es tan incoherente como parece, a priori. Porque como esto ya lo he dicho demasiado en este canal, así que no quiero entrar en eso. Pero repito, no es tan contradictorio como puede parecer en primera instancia. Yo entiendo que alguien interpretando la Alemania nazi o el régimen hitleriano como un régimen fascista conservador católico puede ver contradicciones, pero depende de cómo lo interpretes. En serio, tiene mucho que ver con la maquinaria propagandística que se utilizó sobre todo en aquella parte de Europa de parte de Alemania, donde ahondaron más en cuestiones del odinismo, de lo que hoy sería la Satru, que en cuestiones de la raza, que en cuestiones de estrictamente conservación social o cuestiones del catolicismo conservador, del fascismo clásico. Así que, ojo, o sea, parece contradictorio, parece efectivamente, como él lo dice, una ensalada de cosas, pero no, tiene su línea, tiene su hilo conductor. Y él no tiene por qué conocerlo porque quizás no sabe mucho de metal o no está muy metido en el tema. Bien por él, bien por él, porque se ahorró muchas tonterías, pero es importante dejarlo claro también. Y bueno, él menciona la gran relación que tenía el régimen hitleriano con la Iglesia Católica, cosa que es cierta, y dice que estas bandas, ¿no es cierto?, promueven todo esto a través de una música que es el metal, que propone, lo cual vuelvo a decir, la música no propone nada, la música son ondas sonoras, la música no propone. Lo que propone es en todo caso el artista, ¿no es cierto? Y parte de todo lo que ofrece, de todo lo que es consumido por su fandom, ¿no? Por sus seguidores, que excede terriblemente lo estrictamente musical, incluye todo lo otro. Pero la música en sí no propone. Esto vamos a dejarlo claro. Pero él dice, y este es otro punto importante, él dice que el metal promueve el alcoholismo, la drogadicción y el libre albedrío. Yo no sé a qué se refiere con libre albedrío. Hombre, hay que matizar a qué te referís, por qué decís que eso está mal. Pero bueno, quizás se refiere a la libertad sexual, ¿no es cierto? Y está apelando a ese viejo mito ochentero de sexo, drogas y rock and roll. Es decir, que el metal reivindica eso, entonces hay una contradicción muy fuerte entre las ideas nacionalsocialistas y eso. También hay que decir que muchas veces, y esto también hay que dejarlo claro, muchas veces las bandas que promueven el nacionalsocialismo, las bandas estrictamente de este tipo de escenas, la mayoría de las veces sí, son de eso, son alcohólicos o drogadictos o bueno, de ese tipo de gente. Después hay gente que no, hay gente que realmente vive de acuerdo a eso,
que obviamente, como siempre se dice, en un régimen como el que ellos idealizan, su música y su cabello largo estaría totalmente penalizado. Sus tatuajes también, pero bueno. Él igualmente, yo acá quiero rescatar lo que dije al comienzo, que hay distintos estereotipos metaleros que se han ido generando paralelamente, como un árbol, ¿cierto? Como ramas de un árbol, y son algunos muy diferentes entre sí, por su contexto sociohistórico y demás, y él está apelando a un estereotipo que es el típico estereotipo ochentero, de sexo, drogas y rock and roll, y está estableciendo una contradicción entre el mensaje de las bandas de black metal nacional socialista, que son muy posteriores, está estableciendo, está haciendo ver, y muy bien, muy correcta su observación, pero él está marcando la contradicción que existe entre el mensaje de las bandas de black metal nacional socialista, que son muy posteriores en el tiempo, al estereotipo ochentero, que ya se ha dejado atrás un poco, que ya un poco sobrevive, como ya lo he dicho de hecho en ese podcast que menciono, sobrevive solamente como un mito, o como una reivindicación, o como algo a lo cual aludir, como un lugar común, como algo que en el revival se busca la estética de eso. Pero ya hoy por hoy eso no se puede practicar. No hay contexto. Hay enfermedades venéreas también. No. Tampoco el mundo está económicamente como para dar lugar a eso ya. Es otro mundo, es otra situación. Y como te digo, así como en el revival del thrash se aludió a unos 80 mitológicos, una cuestión estética, una cuestión musical y una cuestión de reivindicación de aquellos sonidos, de aquella escena y de aquella época, pero no se puede replicar porque estamos en otro contexto. ¿Se entiende? Entonces, si bien la contradicción, el espíritu de su argumento es muy sólido, hay una contradicción en primera instancia porque son dos tiempos diferentes y en segunda porque son dos estereotipos metaleros distintos. No son todos iguales. Como digo, conviven dentro de la palabra metal, que es muy amplia, un montón de estereotipos muy diferentes, muy contradictorios entre sí. Hay algunos que creen que ellos son el verdadero metalero. Bueno, esos son muchachos que, bueno, hay que dejarlos, ¿no? Que se va a poner a discutir con esa gente, le decís, sí, señor, no me va a tener que decirlo, pues encima suelen ser gente grande. Pero bueno, es gente que se ha preocupado más por sentirse muy orgulloso del rock y hablar mal del reggaetón que por escuchar metal. Bueno, y así terminaron. Haciendo... En fin, no vamos a entrar en eso. Pero continuando con el video de mi amigo Filosofía en la Cruz. Bueno, y acá viene otro de los puntos más interesantes. Su video tiene muchos puntos muy interesantes, por eso le quise hacer una respuesta. Sé que puede ser larga, porque su video también es largo y tiene mucho contenido. Él hace referencia a muchas cosas. Por eso vale tanto la pena. Véanlo. Véanlo porque más allá de que yo pueda coincidir o no con alguna cosa de él, hombre, con lo que es YouTube últimamente, bueno, encontrar una persona que tenga contenido para decir es un hallazgo. Pero en fin, él, él menciona él menciona a Pedro Varela, porque, o sea, él dice que el nacionalsocialista, en general, ha denunciado y censurado movimientos como el metalero o el rockero o este tipo de cuestiones, porque son regímenes conservadores. Efectivamente, sí, tiene toda la razón. Y menciona a Pedro Varela. Para quienes no lo conocen, Pedro Varela es muy conocido por ser un revisionista histórico. Creo que ha tenido muchos problemas judiciales por esto. Es uno de los que niegan el holocausto. Lo niegan en su totalidad, no es que ponen en tela de juicio el número ni algún otro dato, sino que lo niegan. Hay toda una escuela de gente que niega el holocausto. Búsquenlo si quieren. La palabra clave es holocuento. Yo no coincido con esa interpretación, pero hay que debatirlo siempre. No importa que haya gente que se ofenda porque les arruina sus planes geopolíticos. Hay que debatirlo. Me fui un poco de tema, perdón. Pero sí, él menciona, yo realmente no conozco la obra de Pedro Varela, lo conozco como personaje, sí, y no sabía que él había hablado puntualmente del metal. No tenía idea, ni que había tachado a los metaleros de tal cosa, no tenía, eso lo comenta él, yo no tengo idea, no lo puedo verificar, pero bueno, no tengo razones para creer que se está equivocando en esto. Lo que sí dice él que los nacionalsocialistas deberían escuchar música clásica. Bueno, otra vez. Bien, el mito de la música clásica como música de intelectuales, eso lo he visto muchas veces, ¿no? De hecho hay gente que cree, ¿no?, que los conservadores escuchan música clásica porque son muy elevados y muy inteligentes. No, a ver, vamos a ver, en general, los neofascistas, llamémosle, o los neonazis hoy por hoy, en general, no escuchan música clásica, están escuchando punk.
Oil, Skinhead, ¿no? Están escuchando eso. O están escuchando música de videojuegos. Por alguna razón, no me pregunten por qué, pero en esos lugares está lleno de... O música de anime ecchi sobre todo. Están más en eso que en escuchar música clásica. Decir también que la música clásica, de esto sí ya he hablado muchas veces en este canal, así que no voy a entrar tanto, pero la música clásica como construcción es un mito. Hay demasiado tiempo, demasiados siglos, abarcando todo lo que se conoce como música clásica, y poco tiene que ver la música del Renacimiento con el barroco, con el romanticismo, con el neoclasicismo y demás. O con el rococó, incluso, que tiene cosas puntuales que lo diferencian del barroco. Entonces no existe la música clásica como tal. O sea, no hay comparación entre un cuarteto de cuerdas, una gran orquesta o la música de cámara. Son cosas muy diferentes. No hay comparación entre la obra de un Mahler o incluso de un Tchaikovsky o de un Chopin, por decir el romanticismo, con lo que eran las obras de Puccini, que a mí me encantan, pero eran para consumo más popular. O sea, decir música clásica así en el aire es como decir metal así en el aire. Y dentro del mismo hay un montón de cosas que son totalmente diferentes entre sí. Decir metal, bueno, decir metal puede ser High Lord o puede ser Satanic War Master. ¿Qué tiene que ver uno con el otro, no? Nada que ver. Entonces, bueno, por eso. No voy a ahondar tanto en eso, pero quiero dejarlo sentado. Porque claro, este señor, según dice Filosofía en la Cruz, se refería a los metaleros como yanquis judíos, que yanqui judío era Milton Friedman, al cual su gobierno le lustraba las botas y seguía todas sus órdenes. Ese sí era yanqui judío. Pero bueno, en fin. Pasemos página, pasemos página. Y bueno, obviamente el mito de... Fíjate que él dice que invitaba a los jóvenes que eran adeptos a esta ideología política. O sea que estás aunando el género musical a la ideología política, lo estás haciendo vos. Y los invitaba a escuchar a Wagner y a Bach. Bueno, en fin. Bueno, quien frecuente estos círculos de gente que hoy por hoy reivindica nacionalsocialismo, muy lejos de Wagner y de Bach, bastante lejos. Digo, están más cerca de un sintetizador en su sótano o una guitarra, pero sabiendo tres notas, si es que las conocen las tres notas. Están más cerca de eso, ¿no? Pero bueno, digo, no sé, repito, yo creo que Filosofía en la Cruz no está muy metido en el tema del metal, así que quizás esto se le escapa, por eso lo menciono. Pero fíjense cómo esto da cuenta de lo que venía diciendo, ¿no? Que es algo que le pasa mucho en su video, que es que mezcla muchas cosas. Yo creo que quizá porque lo está haciendo apresurado, pero mezcla muchas cosas, ¿no es cierto? Como cuando habla de música clásica como si fuera toda una sola cosa inequívoca, sin matices. Y fíjense que acá menciona a Wagner y a Bach como si fueran lo mismo. Y la verdad es que hay 200 años de diferencia entre uno y otro. Estamos hablando del máximo exponente del barroco, del contrapunto y de las composiciones intrincadas y complejas, con Wagner, uno de los máximos exponentes de la ópera, del romanticismo y de lo que es la transmisión de mensajes, del leitmotiv, que se llamaba en ese momento, a través de su obra. O sea, dos enfoques filosóficos y musicales totalmente distintos. Y él los menciona como si fueran parte de lo mismo. Y pasa lo mismo cuando habla de metal. Habla de metal y de metalero como si fueran todos una sola cosa, como si fueran todos iguales. Igual, reitero, yo coincido grandemente con muchos de los conceptos generales que tiene sobre los metaleros. Es cierto lo que dice, y de hecho lo va a decir después. El metalero promedio es una persona vulgar, es una persona ignorante, es una persona muy elemental, es una persona muy inculta, que curiosamente, y esto ha pasado ya sobre todo los últimos 20, 30 años, con la aparición de géneros de consumo popular como el reggaetón, que el rock se ha construido un mito en el cual el rock es música compleja, intrincada, profunda, de difícil acceso y para gente refinada y culta. Totalmente falso, totalmente falso. De hecho, todo lo contrario, esto lo he dicho muchas veces, el metalero promedio es objetivamente menos inteligente que el reggaetonero promedio. Y esto lo sabe cualquiera que salga a la calle, los conozca, ¿no? en los contextos habituales, en la prosa de la vida o en los bares o donde sea, o incluso en internet a muchos de estos influencers metaleros, ¿no? Uno los ve y dice, bueno, ok, de refinado nada, de profundidad analítica nada. Eso es cierto y ahí yo coincido. Y es un mito que tiene el metalero sobre sí mismo que hay que derrumbar completamente. Eso desde ya, en eso coincidimos. Pero, reitero, él pareciera a veces hablar de los términos como si fueran ideas absolutas, acabadas y cerradas, cuando existe una variedad de matices que él pareciera pasar por alto. Pero continuamos. Después él pasa, nuevamente hace creo yo, una mezcla de términos,
porque empieza a hablar del materialismo, como si fuera algo crítico, ¿no es cierto? Y dice que el nacionalsocialismo fue esencialmente un movimiento espiritual, cosa con la que yo coincido, efectivamente. Creo que cualquiera, como bien dice él, lo digo siempre, pero reitero, lean el Mein Kampf, sobre todo la gente que piensa que había algún tipo de estructura empírica o racional dentro de ese pensamiento, lean el Mein Kampf. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero léanlo y van a ver que ahí hay mucho de misticismo, mucho de espiritualismo y etc. Y eso lo sabe cualquiera. Pero también él menciona la figura de la Bey y dice que el metal reivindica un satanismo ateo, o sea, un satanismo en términos filosóficos, no espirituales, materialista según él, que reivindica la Bey. Bueno, y esto es llamativo, porque justamente si uno ve, y justamente habla del black metal, y habla él puntualmente del black metal escandinavo, en los discos de Dead Like Silence, de la productora de Euronymous, que la llevó adelante hasta su muerte, asesinado por Barbie Kernel, bueno, conocen toda la historia. De hecho, en los discos y en los cassettes venía la inscripción donde se podía ver a la Bey tachado. O sea, era una crítica a la Bey. O sea, no es justamente una reivindicación a la Bey, no era una figura muy reivindicada por parte del black metal. Así que no, justamente mala elección de ejemplo. También menciona, bueno, que es una idea bastante difundida, ¿no es cierto? Esta de que Lucifer, esto lo he mencionado también muchas veces, es una interpretación que hace muchas veces el anarquismo. Bakunin lo hace, siempre lo menciona en Dios y el Estado. Esta interpretación de Lucifer, retomando el mito de Prometeo, como siempre digo, Lucifer, no olvidemos que es el lux ferre, el portador de la luz. Que, bueno, a ver, es una reivindicación y es una reinterpretación del mito de Prometeo, aquel que trae la luz, que es el fuego, arrebatado a los dioses para traérselo a los humanos. Y la interpretación del mito hebreo también va por ese lado. No olvidemos que la tentación, entre comillas, en la cual Lucifer hace caer a Eva, es el conocimiento, obtener el conocimiento del bien y del mal, cosa que estaba prohibida. Por eso es la luz del conocimiento y de la verdad, que es traída a los humanos por el portador de la luz, justamente, por el Lux Ferre, por el Prometeo, por el Azaroth. ¿No es cierto? Vendría a ser entonces una figura luminosa y reivindicada. Fíjense que en esto no entra tanto, pero acá sí podríamos hablar más del metal, porque las veces que se menciona a Lucifer o a Satanás en el metal, históricamente, hay una idea reivindicativa de su figura y de su interpretación mitológica que va justamente en esta línea, como que es un mártir, como que es un anarquista que se enfrentó a un dictador absolutista que vendría a ser Yahvé, y bueno, y esa es la idea que hay, ¿no? La idea que podemos ver en Warcry, en Avalanche, etcétera, muchísimas veces que aparece o se hace presente la figura de Lucifer. Y además el mito o la idea del ángel caído es una reivindicación absoluta cuando se habla del ángel caído, como digo, como mártir, como portador de luz, como aquel que sufrió la penuria por haberse rebelado contra el dictador absoluto, que es el poder máximo. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero tiene que ver también con este juego de poses que el metal históricamente ha hecho jugando con el satanismo, entre comillas, o con una versión caricaturesca de este, o con el anticristianismo, como se quiera decir, por varias cosas. En primera instancia, por la solvencia que tiene el conservadurismo con el cristianismo católico, por lo menos en nuestras sociedades, y por ende la rebeldía, entre comillas, la falsa rebeldía ante esto, viene a ir de la mano con una crítica a la religión, que puede ser obviamente totalmente caricaturesca, superficial y no tener mucha profundidad. Y bueno, en términos más profundos aparece la idea esta de lux in tenebris, ¿no? Porque viene a ser la luz en la oscuridad, que es la luz del conocimiento, la luz de la verdad. Y se puede reivindicar de varias maneras. Puede ser, de hecho, se lo dice, que Lucifer es eso. De hecho, la interpretación de los luciferinos suele ir por este lado. Y eso es un poco a lo que él hace crítica. Pero la figura de la Bey, como digo, no fue precisamente muy reivindicada. Pero bueno, igual todo esto, creo que ya lo he mencionado, pero todo esto es un poco contrafáctico por el asesinato de Euronymous. Porque eran dos figuras muy antagónicas, ¿no? Euronymous y Barbie Kernel realmente eran muy diferentes. Y la influencia que tuvo uno fue enorme, y la podemos ver hoy. Y la influencia de otro, bueno, se vio trunca. Pero en fin, continuamos con el video. Y acá creo que viene la parte fundamental. Cuando él hace la afirmación, que ya nos había anticipado en el propio título del video, de que el metal es un producto del neoliberalismo, quieranlo o no. Esa es su frase textual. Que no lucha contra la corriente. Bien,
esta declaración, en parte estoy muy de acuerdo con el espíritu de lo que dice. El metal en general y el metalero promedio se construye un mito mediante el cual es rebelde, es superador, es transgresor y la inmensa mayoría de las veces para nada. No hay nada más inofensivo para el sistema que el típico metalero. Es la cosa más inofensiva del mundo, es un payaso, es un tipo totalmente intrascendente. De eso podemos verlo a raudales, y hay muchísimos, y eso es verdad. No es más que un producto más, eso es cierto. Pero también hay que matizar cuando dice la corriente. ¿A qué nos referimos? ¿Qué corriente? ¿En qué momento de la historia? ¿A qué poder nos damos refiriendo? ¿A qué poder hay que oponerse? ¿A qué corriente? ¿No es cierto? Además, el metal no es más, como digo, música. La música no se posiciona. La música per se no tiene ideología. El metal sí, cuando decimos metal nos referimos a muchísimas cosas, pero justamente porque nos referimos a muchísimas cosas hay que decir qué metal no se opone. Muchas veces el metal se construye de dialécticas un poco ridículas para enfrentarse entre sí, como digo, estereotipos considerados metaleros que se pelean entre sí o que están en oposición y se construyen dialécticamente entre ellos. Como es ese gran mito que para mí fue algo que surgió posteriormente, una interpretación un poco ridícula, pero que muchos, sobre todo los que recién empiezan, todavía repiten, ¿no? Porque se dice, está en Wikipedia, ¿no es cierto?, y en algunos documentales, de la supuesta rivalidad entre el glam y el trash. Bueno, yo nunca le di mucho crédito, me parece una ridiculez absoluta, por varias razones, pero bueno, ahí tenés un ejemplo. ¿Cuál es la corriente? Desde lo que era el trash, se decía que la corriente, lo mainstream, era el glam. Entonces el trash venía a construirse dialécticamente contra eso. Uno analiza lo que era el trash y bueno, sí, a ver, era contestatario desde la propuesta estética, desde lo superficial, desde, bueno, el cabello largo, como él dice bien, los tatuajes y toda la cuestión meramente, no quiero usar la palabra estética, pero desde la cuestión meramente cosmetológica y superficial, era contestatario, pero bastante vacío de contenido, aunque nos encante. Entonces, no, tendría que definir a qué metal se refiere, en qué momento histórico, y a qué se refiere cuando dice ir contra la corriente. Obviamente que hemos tenido muchísimas modas, como bien dice él, que su discurso, a través del cual se armaba, era ir contra la corriente. Y no era más que la corriente. Porque tenemos también esta idea de corriente, que viene de la idea de una hispanización de la idea de mainstream, de corriente principal, nos hace equivocar. Por una cuestión de la idea de corriente, como si fuera una sola gran cosa, un muro de contenido que viene de Estados Unidos, el gran mainstream justamente, y que tenemos sobre nosotros. Y cualquier cosa que escape o que pareciera escapar de esa lógica se presenta como contestataria o transgresora. Y no es así. En realidad el sistema no es una sola línea que va hacia un lado. Es justamente un sistema que tiene engranajes. Ustedes bien saben cómo funcionan los sistemas, los ingenios. Hay engranajes que giran en sentido horario y en sentido antihorario. Pareciera que están en contradicción, pero cuando uno se aleja del plano y hace un análisis real de la cuestión, un análisis material de lo que realmente está ocurriendo y analiza el sistema como un todo, o lo intenta, dando un paso hacia atrás, se da cuenta de que en realidad todos los engranajes están trabajando para lo mismo. El sistema tiene una función específica y esa no cambia por más que haya 2 o 3 engranajes que parecieran girar en sentidos opuestos. En fin. Esto sería más o menos una explicación de lo que él quiere decir, con lo que yo coincido, reitero, con el espíritu de lo que él marca. Porque de hecho él complementa esto y lo hace muy bien cuando explica por qué en Chile, él es de Chile, explica por qué en Chile escuchamos metal, dice. O en Chile, o en Argentina, o en Colombia, o en cualquiera de nuestros países de Sudamérica. Dice que porque existe la globalización y habla de un intercambio. Yo sé que la globalización, desde sus parámetros, ¿no es cierto?, desde sus parámetros conceptuales, se concibe como un intercambio entre las naciones, un intercambio cultural. Yo estoy totalmente en desacuerdo, obviamente, así como cuando se habla del mercado global. No existe un mercado global porque la idea de mercado global nos hace creer que, bueno, aquel país produce tal cosa y nos la vende y nosotros a su vez producimos otra cosa y se lo vendemos, y es falso. Eso es muy fácil de verlo. Esto es una cuestión económica, pero cualquiera, esto sobre todo para los liberales, ¿no?, que todavía creen en esas tonterías. Fíjense en lo que es la División Internacional del Trabajo. Obviamente, este es un gran casino, como siempre digo. El dueño del casino, el que armó las reglas del juego, no estableció reglas para estar en paridad de condiciones con aquellos que también juegan, no. Estableció reglas que le permitan ganar siempre. Justamente. Entonces nosotros, por ejemplo, justamente Chile o Argentina, estamos
planificados para salir perdiendo en este mercado global, el gran mito del mercado global. Y otros países van a salir ganando históricamente, etcétera, salvo que haya una auténtica rebelión o revolución o como se diga y se patee el tablero geopolítico, cosa que no va a pasar con el metal, así que tranquilo con eso. Y él bien dice, ¿no?, que nosotros tenemos muchísima influencia de Norteamérica y de Europa. Primero, no conviene hablar de Norteamérica, hablar de Estados Unidos podría ser, y hablar de Europa tampoco, porque no son todos los países de Europa, y además tenemos que ver a qué nos referimos cuando decimos Europa, ¿no? Como siempre digo, ese mito a qué nos referimos cuando decimos Europa, pero esencialmente, además los países de Europa a los que se suele hacer referencia no son más que satélites de Estados Unidos. Entonces, digamos, de la cultura anglosajona, vamos a decirlo así para que se entienda mejor. Lo que tenemos en realidad, igual, es curioso, porque la mayoría de las cosas de las que él ha estado hablando, sin profundizar, pero son cosas que no vienen realmente del metal históricamente producido en Estados Unidos, sino más bien de aquel históricamente producido en Escandinavia. De ahí viene, después obviamente, sobre todo en los últimos años, hay muchísimo en Sudamérica, podemos ver mucho en Colombia y en Brasil también, pero históricamente es una idea, un mito, que viene del metal sueco o noruego, o finlandés también, polaco y ucraniano en menor medida, pero bueno, en principio eso. Y obviamente él dice muy bien que escuchar eso y creer que consumiendo esos productos, porque lo pone en esa categoría, en la categoría de producto, consumir esos productos y ser adepto a esa propuesta estética, superficial, espiritual, a nivel, entre comillas, ¿no?, a nivel superficial, es ridículo pensar que así nos rebelamos contra el sistema. Es que es muy curioso, porque él reivindicó a lo largo del video figuras que literalmente trabajaban y eran empleados de las embajadas de esos países productores de esta cultura a la cual él está criticando con muchísima razón en muchos casos y en otros aspectos no tanto, pero bueno, esos son matices. Entonces es muy curioso, es muy curioso. Quienes han sido más serviles históricamente a los intereses geopolíticos de estos países no son esos chicos que, equivocados o no, tenían el cabello largo o demás, o tenemos el cabello largo, sino que eran señores muy formales realmente, que con traje, ¿no?, y que se iban a la embajada a cobrar jugosos dineros, ¿no es cierto?, y trazaban planes geopolíticos y económicos diametralmente opuestos a los intereses de las poblaciones de sus países, ¿no?, porque trabajaban de eso. Y no necesitaban ponerse tatuajes ni piercing. Pero bueno, X. Bueno, y ya para cerrar, dos ítems finales con los que él cierra su video. El primero, aparece la idea de posero. Que yo estoy más relacionado con el término poser, o poser, porque el loquendo lo pronunciaba poser, no sé por qué le hacía aguda. Pero él dice que muchas veces estos llamados metaleros son en realidad poseros que no escuchan la música que proyectan a los demás, es decir, que no escuchan realmente la música acorde a la estética que han adoptado o a la tribu urbana a la cual se sienten adeptos, sino que en realidad escuchan reggaetón y otras cosas que, cito textual, no vienen a cuento. Pero el problema, para mí, con todo respeto, es que sí vienen a cuento. Vienen muchísimo a cuento, ya que estamos hablando de la influencia anglosajona. Esto lo mencioné en un pequeño video hace un tiempo, pero la influencia anglosajona, la centroamericanización, tiene relación directa con el fenómeno del reggaetón, que hoy ha tomado otras variantes, pero es exactamente eso. Y con el mito de a qué llamamos latino o música latina. Esto ya lo he hablado muchísimo, así que no quiero entrar en eso, porque además es un tema muy largo, pero es que viene muy a cuento. Pero más allá de eso, igual, así como yo digo que hay muchos estereotipos de metalero, hay muchos estereotipos de posero o de poser, o a qué nos referimos cuando decimos eso, ¿no? Fíjense que él menciona uno que es alguien que en realidad escucha reggaetón o otros géneros, pero adopta una estética o una puesta en escena, interpreta un personaje, ¿no es cierto?, por la vida, de esta estética, ¿no?, de esta cosmetología metalera. Pero en realidad hay un estereotipo que creo que es el que más ha proliferado, por lo menos en los últimos 20 años, de poser o de posero, que es una persona con muy poco interés en escuchar música, ves que conoce muy poco, pero con mucho interés en la parte estética o en las creepypastas, ¿no es cierto? Justamente estas cuestiones que él menciona es lo que yo, cuando mencioné ese término que me lo inventé yo, ¿no?, pero que existe desde hace mucho, que es el metalero creepypasta, es justamente todo esto de lo que él habla, viene a cuento. Esto que él llama, él le dice llamar la atención, que sorprender, efectivamente, escandalizar a ciertos tontos, ¿no?,
con estas portadas gore o imágenes rituales satánicos y demás cosas, puestas en escena, como decimos, construyen este estereotipo al que yo llamé metalero creepypasta. Es a lo que él se refiere. Son gente que en general no tiene mucho interés en la música y que de hecho tiene muchísimo interés en hablar mal del reggaetón o del pop o de cualquier género de esos de consumo más masivo, de consumo hipermasivo, llamémosle. Así que sí, ese es otro estereotipo. Tampoco existe, a ver, ¿a qué nos referimos? Que dice que él que está bien que se escuche y que te guste. Y también dice algo muy curioso, que es que gracias a la globalización podemos acceder al cabello largo, a los tatuajes y a la ropa negra. Bueno, no necesariamente eso podía ser se podía conseguir igual, ¿no? Pero eh, bueno, no importa. El tema. También, esto es un pequeño paréntesis en el cual no quiero entrar, pero creo que no se ha dicho lo suficiente. El mito del origen en los géneros musicales, sobre todo los modernos, como hablar del metal y este tipo de cosas, hombre, más o menos. Yo no quiero. Miro mi estantería y la inmensa mayoría de los artilugios musicales que están puestos en juego en la construcción de las canciones que forman parte de esos discos vienen del barroco, incluso del romanticismo, algunos anteriores. Esa teoría musical que está ahí aplicada no se inventó en los 70 en el Reino Unido. Ojo. Y de hecho, en todo caso, cuando se habla del tritono y demás, bueno, muchas de estas bandas que yo escucho evitan el tritono porque vienen justamente de la escuela anterior, del allegro y demás, y justamente evitan el tritono, el llamado diabolus in música. Que como venimos a la interpretación alegórica de ese sonido, que muchos creen que eso es porque tiene que ver con una cosa ritual, ¿no? De invocación al diablo. Con realidad no, es diabolus sin música. Es decir, eso es el diablo, eso suena horrible, eso es disonante. Evitarlo a la hora de construir la música que nosotros vamos a interpretar por una cuestión sonora, no por una cuestión netamente mística. Que también hay interpretación mística, como decimos, pero no se acaba solamente ahí, porque la música es una realidad material. Eso ya, he hablado muchas veces de eso, pero decir que la música no es solamente una construcción mítica. Pero en fin, concluyendo, ¿el metal es un producto para el neoliberalismo? Sí, es que lo que llamamos metal son un montón de cosas. La idea, así como he dicho muchas veces, que la idea de franquicia se ha comido a la idea de club en el fútbol, por hacer el paralelismo, muchas veces la idea de franquicia se ha comido a la idea de banda, a la idea de músico, a la idea de artista. Y bueno, es una generación constante de adhesión para consumidores de tal franquicia o de tales productos que se ponen a disposición, sí. ¿Puede haber detrás de eso una identificación un poco más profunda? Puede haberlo, sí. Él dice también que hay bandas que sí logran hacer trascender la psique. No sé qué quiere decir con eso, pero dice que entonces me gustaría saber cuáles. ¿A cuáles te referís puntualmente? ¿Cuáles son? Eso, esencialmente. Bueno, y un pequeño contrapunto que quiero establecer, ya para ir cerrando el video, es una cosa que él realmente no menciona ni por al lado en su video, porque él habla, para sintetizar conceptualmente, y corríjame si me equivoco, lo que él habla es de la fuerte relación que hay entre la puesta en escena de cierto sector, como digo, de cierta parte de lo que conocemos como el metal, de esta estética satánica, ocultista, extrema, provocadora, que busca asustar a niños, ¿no? Asustar a la tía Norma, como siempre digo, con esta puesta en escena satanista, nacionalsocialista o reinterpretaciones variopintas de todas estas cuestiones. Y esto, ¿no? Y música fuerte y demás. Bien, y él lo que marca es la conexión directa que hay entre el poder del mercado y la lógica del mercado, fagocitando todo tipo de instituciones artísticas, y esta puesta en escena. Dice que van de la mano y que todo no es coincidencia que todo esto venga del mundo anglosajón. Si esto es la conclusión de lo que él plantea, tiene toda la razón. Es absolutamente correcto. Lo que sí creo que él no menciona es que la lógica del mercado también llega a los creyentes. Y las características musicales de lo que conocemos como metal en todas sus variantes también han llegado ahí. Y hay muchísimas bandas, siempre las ha habido, y en los últimos años mucho más, por el alcance que tiene la iglesia evangélica y la capacidad que tiene para generar bienes de consumo de todo tipo de colores y sabores,
bandas de metal, y en los últimos años, mucho más acá en el tiempo, cualquiera que esté en YouTube lo puede ver, bandas, entre comillas, generadas con inteligencia artificial, con una temática cristiana, evangélica, o sionista. De eso hay muchísimo, realmente. Y YouTube está lleno de eso. Y no es coincidencia. Llenísimo. Pero ya antes venía, ya cuando con el poder y la fuerza y la potencia y la financiación que tienen las iglesias evangélicas, muchísimas bandas de metal o de rock en sentido amplio, con un contenido evangélico. Que ya se ha visto acá en Argentina, hay muchísimas bandas de cumbia evangélica, que es un gran negocio, porque las iglesias evangélicas tienen mucho dinero. Entonces tocar ahí te asegura tener presencia y bueno, te asegura tener siempre un área de trabajo, ¿no? Eso es un buen negocio. Y tienen consumidores que son muy fieles. Y no estoy usando la palabra fieles por mera coincidencia. Entonces sí, pero eso parece que no lo menciona, pero también existe. También es un gran punto de negocio, ¿no? El metal cristiano. Hay que decirlo también. Obviamente que esto casi todo viene del mundo protestante. Es muy, salvo en Argentina puntualmente, que hay católicos que creen que el metal es católico. Bueno, no sé, el metal argento en general está lleno de católicos, pero por una interpretación del catolicismo un poco rebuscada, pero bueno. Pero también los hay. No hay solamente puestas en escena satanistas, también hay puestas en escena cristianas, de bandas de metal, que también actúan bajo la lógica del mercado. Pues son engranajes que, como dije hoy, ¿no? Pareciera que giran en sentido contrario, pero son parte del mismo sistema. Y después, con respecto a si el metal transmite conocimiento de manera errónea, puede ser, pero hay que tener en claro una cosa. En primera, el metal no transmite nada, el metal es música, en todo caso, bueno, el contenido lírico, que es literatura, efectivamente. Es mucho más literatura de lo que muchos libros que se autodenominan literatura, de autores que se autodenominan autores de literatura. Pero en fin, hay que entender también que la literatura, el arte, no transmite conocimiento, sino que lo exige. Lo exige para su correcta interpretación. Para tener una idea acabada de qué quiere decir una obra, hay que tener el conocimiento previamente para interpretarlo. El arte per se no transmite conocimientos. Puede transmitir otras cosas. Una visión ideológica, un goce estético, otra cosa. Pero conocimiento per se, el conocimiento, la formación debe venir de otro lado. Uno debe llegar a la obra de arte ya previamente formado. Ese es el problema. Por eso tenemos mucha gente formada, entre comillas, en base a los bienes culturales, entre comillas, de consumo, a los cuales se adapta y ante los cuales subordina su personalidad o su forma de ser, bueno, como bien dice Filosofía en la Cruz, la moda a la cual se hace adepto. Así que bueno, ese sería más o menos el cierre o conclusión. He tratado de hilar más o menos los temas que iban saliendo en el video, que como digo, para mí toca muchos temas, algunos inconexos, algunos los pasa superficialmente, quizás porque no eran los centrales en su video, pero bueno, en fin, es una respuesta que queda planteada. Obviamente los invito a ver el video original porque quizá hay alguna cosa que él mencionó y que yo pasé por alto y que quizás sea fundamental para la interpretación de la línea argumental que él propone, pero no creo que haya sido el caso, pero en fin. Saludos a todos. Y saludos, obviamente, si llega a ver el video, obviamente YouTube no sé si le avisa, no sé si él lo va a querer ver, pasa cualquier cosa, no hay problema. Pero si llega a ver, saludos a Filosofía en la Cruz. Y a todos los demás, obvio.